Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver los tipos de pensamiento, comenzando con el concepto de pensamiento y luego cada tipo vamos a ver el concepto y un ejemplo de aplicación. Bien, entonces, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento. Dice así: son los procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento relacionados entre sí. Entonces, son procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, de los demás o de él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas. Son ideas, recuerdos o creencias en movimiento, relacionados entre sí. A ver, para tener un ejemplo, cuando nosotros estamos conversando con una persona, no estamos aislados del entorno. Si bien le estamos prestando atención a esa persona, también escuchamos sonidos de fondo, vemos el entorno, ¿sí? Percibimos a la otra persona. Todo eso, ¿sí? Son representaciones que ingresan a nuestra estructura cognitiva y se hacen pensamientos. Bien, ahora vamos a ver los tipos y ejemplos de cada uno. Si me dan un segundo, recuerden que en el canal Aprendemos de Todo tienen mucho contenido sobre educación, psicología, didáctica de la matemática y secuencias. También pueden contactarnos por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok o nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail. Bien, continuamos. Entonces dijimos, tipos de pensamiento. El primero es el pensamiento deductivo. Pensamiento deductivo. ¿A qué se refiere? Dice, parte de una idea abstracta y universal para aplicarla a casos particulares. Parte de una idea abstracta para aplicarla, abstracta y me faltó universales. Una idea abstracta y universal. Ya les voy a explicar por qué. Y universal para aplicarla
a casos particulares. Es decir, de algo general a algo particular. Por ejemplo, podría decir la premisa: todos los perros ladran. Mi mascota ladra. Entonces un perro, ¿sí? De algo general, todos los perros ladran. Mi mascota ladra. Entonces es un perro. Bien. Segundo, pensamiento inductivo. Suelen ocuparse en investigaciones. Parte de casos particulares para elaborar ideas generales. Parte de casos particulares para generar ideas. Me perdí. Para generar, no, para elaborar ideas generales. Para elaborar ideas generales. Es decir, parte de casos particulares a lo general. ¿Cuál sería el ejemplo? Se observa que uno o dos perros ladran. ¿Cuál sería la conclusión? Todos los perros ladran, ¿sí? Es el inverso del deductivo. 3. Pensamiento analítico. Analítico. Se refiere, crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en que interactúan entre sí, ¿sí? Ya les doy el ejemplo para aclarar. Crea piezas de información a partir de una unidad informacional. Amplia y llega a conclusiones viendo el modo en que interactúan entre sí. Un ejemplo, una operación matemática, donde tenemos que aplicar un montón de conocimientos previos, además de la información que tenemos en la operación. También puede ser la resolución de un problema, donde tengo que analizar las posibles estrategias para resolverlo. Bien, pensamiento lateral o creativo. Lateral o creativo. Crea soluciones originales y únicas ante un problema. Crea soluciones originales y únicas para un problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cuál es el animal que no tiene cerebro? O sea, es una pregunta que puedo hacerme y investigar sobre este tipo de pensamiento lateral que construí. Bien, si me permiten voy a borrar para poder continuar. Recuerden también que si tienen algún otro tema que necesiten, pueden dejarlo en los comentarios. Y nos ayuda mucho que compartan, se suscriban y me regalen un me gusta. Para clases particulares también pueden contactarnos a nuestro mail.
Bien, continuamos con el pensamiento 5, que dice lo siguiente: pensamiento suave. ¿A qué se refiere este pensamiento? Se caracteriza por utilizar conceptos con límites difusos o poco claros, a menudo metafóricos. Se caracteriza por utilizar conceptos con límites difusos o poco claros. Ya voy a dar un ejemplo. A menudo metafóricos. Por ejemplo, pensar en un chiste, ¿sí? En un chiste de gracia. Pensarlo, no repetirlo. Bien, pensamiento número 6. Pensamiento duro. ¿A qué se refiere? Utiliza conceptos los más definidos posibles y evita contradicciones. Este tipo de pensamiento se vincula a la creencia. Utiliza conceptos lo más definidos posibles y evita contradicciones este tipo de pensamiento se vincula a las creencias. Por ejemplo, buscar soluciones basadas en la lógica. ¿Sí? Bien, vamos al pensamiento número 7, que es el pensamiento divergente. Divergente. ¿A qué se refiere este tipo de pensamiento? Dice, se establece una división entre dos o más aspectos de una idea. Ya lo voy a explicar. Se establece una división entre dos o más ideas. ¿A qué me refiero? A resolver acertijos, improvisar en la cocina. En el siglo XXI se dice que es un pensamiento que debemos ejercitar, ya que muchas veces con tanta información que poseemos, podemos buscar resolución a diferentes problemas más allá de lo establecido o de lo común. Bien. 8. Pensamiento convergente. Convergente. Dice lo siguiente: proceso por el cual nos damos cuenta que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí, a pesar que en un principio parecía que no tenían nada en común. Proceso por el cual nos damos cuenta que hay diferentes hechos o realidades que encajan entre sí. A pesar que en un principio,
principio parecía que no tenían nada que ver. Parecía que no tenían nada que ver. Bien. Por ejemplo, un problema, ¿sí? Muchas veces leemos un problema y decimos, bueno, los datos nos confunden o son un poco difusos. Entonces, creemos que podemos aplicar una estrategia de resolución. Sin embargo, al aplicarla, nos damos cuenta que no la podemos aplicar. Entonces, en un principio parecía que no tenían nada que ver, pero al resolverlo, nos damos cuenta que sí. Bien, porque el resultado es coherente a la pregunta. Último pensamiento es el pensamiento mágico, que lo vamos a colocar arriba. Es el número 9. ¿A qué se refiere el pensamiento mágico? Mágico. Dice, confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propia. Confiere intenciones a elementos u objetos, ¿sí? Que no cuentan con voluntad ni conciencia propia. Por ejemplo, los niños le dan vida al sol, a los autos, a sus muñecas, ¿sí? Sin embargo, son elementos que no tienen conciencia ni vida. Este pensamiento mágico se puede observar también en las películas de dibujitos donde vemos que el auto tiene ojos, habla, se relaciona. Bien, terminamos. Si te sirvió el contenido, regálame un me gusta, suscríbete y no te olvides de compartir. Para cualquier contenido que necesites, puedes dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.